Hola, hoy te voy a explicar la valiosa contribución de los guerrilleros peruanos en el proceso de la independencia del Perú. Antes de ver el video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Tengo muchos temas interesantes para ti. ¿Qué eran las guerrillas y quiénes lo integraban? Eran las guerrillas o montoneras, grupos organizados de individuos integrados principalmente por indios, mestizos y minoritariamente negros. ¿Cómo atacaban las guerrillas o montoneras? Las guerrillas o montoneras atacaban de imprevisto al enemigo, causándoles bajas y apoderándose de sus provisiones. Luego desaparecían tan rápido como habían atacado. Las guerrillas acosaban constantemente al ejército del rey con sorpresivos ataques, hostilizando unidades, cortando comunicaciones, apoderándose de armamentos, apresando a rezagados en las retiradas, capturando cabalgaduras y ganados. ¿Cómo se organizaban estas guerrillas? Las guerrillas actuaban por turnos o mitas, es decir, mientras unos se dedicaban a las actividades agrícolas y ganaderas propias de la gente del campo, otros se incorporaban a la guerra, para luego ser reemplazados por los primeros. ¿Cómo era la alimentación de las guerrillas? Los guerrilleros vivían austeramente. A menudo masticaban la coca, sin la cual muchos no podían subsistir. Incluso utilizaban el tabaco en las frías alturas. Los guerrilleros eran capaces de luchar 12 horas seguidas contra el enemigo. Su efectividad era sorprendente. En cierta ocasión, 20 guerrilleros impidieron el paso de 1000 soldados realistas. ¿Qué actitud tomaron los españoles frente a las guerrillas? Los españoles fueron duros y crueles con estas guerrillas y con los pueblos que los apoyaban. Los realistas degollaban a pueblos enteros, incluyendo mujeres y niños, y cuando no mataban a los guerrilleros, los ensartaban por el cuello con cadenas de fierro. Santa Cruz decía por eso que los pueblos de la sierra peruana habían sufrido como no sufriera tal vez ningún pueblo en el globo. Economía y sostenimiento de las guerrillas. A diferencia de los ejércitos regulares, la economía y el sostenimiento de las guerrillas se basaba en su propio esfuerzo productivo y no dependían de las entregas voluntarias o forzadas de las poblaciones civiles. La mayoría de ellas tenía organizado un sistema de mita o turnos, de modo que dedicaban un tiempo a la siembra-cosecha y otro tiempo a la guerra. Los trabajos rurales incluían tanto especies alimenticias para los hombres como pastos para la caballería. Adiestramiento de las guerrillas. Las guerrillas vivían, luchaban y se adiestraban en condiciones penosas. Muchos de estos guerrilleros nunca habían visto manejar un arma y había que enseñarles todo. Pero las escuelas de combate o escuelas de guerrilla eran difíciles de equipar o montar. El ingenio popular suplió estas carencias. En Tarma, por ejemplo, se prepararon 6 cañoncitos de madera para adiestrar a la gente. Ahora hablaremos de los guerrilleros y sus incursiones en las inmediaciones de Lima. Son famosas las incursiones en las inmediaciones de Lima que hicieron los guerrilleros antes de la proclamación de la independencia. En esas circunstancias cortaron los medios de comunicación de los realistas con el sur y con el centro, evitando así el suministro de víveres a los sitiados que se encontraban en Lima. Merodearon las alturas de Chosica, Canta y San Mateo, y con el apoyo de la escuadra y el grueso del Ejército Libertador, hicieron incontenible la situación de los realistas, obligando así al virrey La Serna
abandonar la capital el 6 de julio de 1821. Estas fuerzas de guerrilleros, sin embargo, no se retiraron libremente. Desde las quebradas y elevados cerros los hostilizaron continuamente, desmoralizándolos y cundiendo en sus filas la deserción. Descripción de un montonero. El general Miller en sus memorias describe a los guerrilleros de la manera siguiente: unos estaban montados en mulas, otros en caballos, algunos llevaban gorras, otros cascos, y muchos tenían sombreros de lana de vicuña. Sus trajes no eran menos variados: chaquetas y casacas de infantería, quitadas muchas veces a los realistas o españoles muertos. A estos deben añadirse pantalones de mameluco, calzones cortos, sandalias o sin zapatos, pero todos estaban uniformados en una prenda. Cada individuo tenía un poncho que llevaba en la forma usual o liado alrededor de la cintura en forma de faja o colgado fantásticamente del hombro. Sus armas tenían la misma diversidad: fusiles, carabinas, pistolas, espadas, bayonetas, sables, grandes cuchillos y lanzas o picos, las cuales manejaban en el combate con terrible efecto.